Bienvenido a la clase 2.2, unidad 2. Para quinto grado te saludo el profesor Roberto, como siempre agradeciéndote o pidiéndote suscribas a mi canal, lo visites y le des like a los videos. La clase de este día es la 2.2, suma de ángulos internos de un cuadrilátero. En este caso ya no es un triángulo, es un cuadrilátero. Analiza. ¿Cuánto suman los ángulos internos de un cuadrilátero? ¿Qué piensas tú? B. A partir del resultado del literal A, ¿cómo se puede calcular la medida del ángulo que falta en el siguiente cuadrilátero? Fíjate bien. Para comenzar, el cuadrilátero tiene 4 ángulos internos. Aquí me están dando el valor de este ángulo de 95, este de 115 y este de 80. Lo que me piden es calcular la medida de este ángulo desconocido. ¿Cómo lo harías? ¿Tiene algo de similitud con la clase anterior? Pues algo. Bien, piénsalo. ¿Cómo lo harías? Soluciones. Dice Ana, bueno, dibujo el cuadrilátero. Ahí tengo el cuadrilátero. Diferente al otro, pero es un cuadrilátero. 4 lados y 4 ángulos internos. Ahora, ¿qué dice? El siguiente paso es dividir el cuadrilátero en 2 triángulos. ¿Qué hago? Trazo aquí un segmento y obtengo 2 triángulos. Y te recuerdas de la clase anterior, en este triángulo, ¿cuánto miden los 3 ángulos internos? ¿Recuerdas? 180. Y aquí tengo otro triángulo. ¿Cuánto miden los 3 ángulos internos? ¿Te recuerdas? 80. ¿A qué conclusión podemos llegar? Al separarlos, aquí tengo un ángulo de un triángulo con 3 ángulos internos de 180 y aquí tengo otro con los mismos valores. Como la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, te recuerda el teorema anterior, la suma de los ángulos internos del cuadrilátero es 180 por 2. ¿Por qué? Porque son 2 triángulos. Me va a dar 360. Recuerda, 360 grados. La suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360. Llegamos a otro teorema. Y esta es una verdad. Hasta lo vamos a subrayar. En el literal B, en el literal A se obtuvo que la suma de los ángulos internos es 360, por lo que puedo restarle 360 a la medida de los ángulos que conozco. Decimos, 360 miden los 4, le resto 95, le resto 115 y le resto 80 grados. El resultado de esta diferencia va a ser el valor del ángulo desconocido y va a dar 70. Al realizar la operación se obtiene 70, por lo que la medida del ángulo faltante es 70. Comprende, la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. Recuerda ese valor para poder realizar los ejercicios. En un cuadrilátero, el que se conoce en la medida de 3 ángulos, es posible calcular la medida del ángulo que se conoce como restando 360 a los ángulos ya conocidos. Resuelve. Calcula la medida del ángulo desconocido en cada uno de los siguientes cuadriláteros. Tengo literal A, literal B y literal C. Pero tú dirás, bueno, en el literal A no hay ningún problema. O, perdón, en el literal A, ¿por qué? Porque tengo 3 valores. ¿Y cómo voy a comenzar a resolverlo? Voy a decir, bueno, planteamiento de la operación. 360 menos 25 menos 95 menos 80. El resultado de esa diferencia es el valor de este ángulo que está en la parte superior. Pero me dirá alguien, pero aquí solo me dan 2 valores y me piden el rosadito. ¿Cuánto vale esto? Recuerda que venimos diciendo en varios videos que cuando un ángulo está pintado o está marcado con un cuadrado, se conoce que este es un ángulo recto. Y el ángulo recto dijimos anteriormente que mide 90 grados. Cuando lo ves así un cuadradito en un ángulo es un ángulo de 90 grados. 80, 85 y 90. ¿Sí? A 360 le voy a restar 80, le resto 85 y le resto 90 grados. Aquí el mismo procedimiento y aquí solo tengo uno, pero aquí faltan dos. Pero que acabamos de decir que este ángulo es un ángulo de 90 y este también es un ángulo de 90 por la forma del cuadrado que tiene en el vértice, que son vértices de cuadros. Resuélvelo tú. Cuaderno de ejercicio para cuando tú lo tengas. Recuerda,
Escribe la operación que debe realizar para calcular el perímetro de la figura dada. ¿Se recuerda cómo lo podíamos hacer? El perímetro podíamos sumar 3 más 3 más 3 más 3 más 3 y ya lo teníamos. Pero si lo hacíamos a través de la multiplicación, ¿te recuerdas? Escribe el planteamiento de la operación y encuentra el resultado. Veamos otro. Calcula la medida del ángulo que falta en el triángulo. Este es similar. Sí, de esto hicimos varios. Entonces, sencillo, ¿verdad? Planteamiento de la operación va a ser ¿cuánto? ¿Cuánto? Correcto. 180 menos 35 menos 85. Y la diferencia de eso va a ser el valor del ángulo desconocido, pero cuando es un triángulo. Resuélvelo tú. Resuelve esto. Calcula la medida del ángulo desconocido en cada uno de los siguientes cuadriláteros. Esto tiene que ver con la clase de ahora. Ahí está. Planteamiento de la operación. ¿Recuerdan cuánto va a ser? Exacto. 360 menos 45 menos 150 menos 60. En este caso va a ser el valor de este ángulo. Y aquí, igual. Haz el procedimiento tú. Une con una línea la figura de la izquierda con una de la derecha para que se forme un cuadrilátero. Ahí está. Le hace falta un vértice, un pedazo. Pero ¿cuánto valdrá? Yo tengo algunos dibujos por aquí y uno de estos que está aquí es la respuesta. ¿Cómo harás para encontrarlo? Sencillo. Aplica el procedimiento 360 menos los ángulos que están ahí, los tres ángulos conocidos, y la respuesta está en uno de esos vértices que está al lado derecho y lo vas a unir con una línea. Muy bien, explica el proceso que realizaste. Llegamos al final de la clase. En la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero, la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360. Es un teorema. En un cuadrilátero, el que se conocen las medidas de tres ángulos, es posible calcular la medida del ángulo que se conoce como restando 360 a los ángulos dados, o sea, a los ángulos conocidos. Envía el reporte, tu trabajo y te espero en la siguiente clase.